Estrenada durante la temporada de primavera del 2008, Macross Frontier es un anime original de 25 episodios producido por los estudios Satellite bajo la dirección de Yasuhito Kikuchi y Shoji Kawamori, perteneciente, como bien indica su nombre, a la franquicia Macross, aconteciéndose sus eventos 47 años después de lo visto en el anime original de Macross de 1982, siendo la serie que celebraba el 25 aniversario de la franquicia. El anime, adicionalmente, contó con un par de películas estrenadas en 2009 y 2011 que bajo los títulos de Macross Frontier Itsuwari no Utahime y Macross Frontier Sayonara no Tsubasa venían a servir como un recuento alternativo de los eventos de la serie de TV. Asimismo, la obra dio paso al lanzamiento de varios mangas, videojuegos, una novela ligera y, como no, también llevó a la realización de varios conciertos, contando el anime con música venida de manos de la legendaria compositora Yoko Kanno y de las cantantes Mai En y Megumi Nakajima, con alguna que otra adición, las cuales junto a la seiyuu Aya Endo laburaron dándole la voz a las dos idols dentro de la historia. Después de cierto hiatus tras terminar de haber visto mi última serie de Macross, finalmente me decidí a seguir explorando el resto de títulos de esta saga, tocándole el turno en esta ocasión a Macross Frontier, una serie que ya hace años había intentado ver en un par de ocasiones sin mucha suerte y de la que siempre he escuchado opiniones muy dispares, estando bien valorada por algunos, pero en su mayoría escuchando comentarios de repudio de parte de los más adeptos de esta saga, que por lo menos en mi experiencia suelen catalogarla como el primer paso en falso de esta franquicia en cuanto a las entregas animadas se refiere. Como tal, mis expectativas en la obra no es que fueran particularmente altas, no esperando realmente mayor cosa de ella, mas tras haberla visto, he de decir que me he encontrado con un trabajo que de hecho me ha dejado con un sentimiento similar al del anime que dio inicio a esta franquicia, en el sentido de que es una obra que me ha agradado a la larga, pero que no está falto de baches y con la que me ha costado conectar, no siendo ni por asomo el desastre que más de una vez he llegado a escuchar que es, y presentando ciertos elementos que me han gustado mucho, pero a su vez ostentando aspectos que no me han llegado a convencer para nada, al punto de complicarme su visualizado, no siendo una obra que haya logrado atraparme del todo. El anime se trata, como sus predecesoras, de una serie de romance, música, acción y mechas de ambientación espacial, que como ya comentaba, se ubicaría cronológicamente varias décadas después de los eventos de la serie original, la cual, como ya sucedía con otros títulos previos de esta saga, como Macross 7 y Macross Plus, nos relata que tras los eventos del anime original y después del fin de la guerra entre humanos y la raza de alienígenas gigantes conocidos como los Centraedis, acontecida hace casi medio siglo y que llevó a la unión de ambas razas, se dio inicio a un proyecto de expansión y colonización espacial, en el que numerosas y gigantescas naves colonias, descendientes de la primera nave Macross, partieron de la Tierra en pos de localizar nuevos planetas aptos para la vida humana. La historia nos lleva entonces a presenciar el viaje de la Macross Frontier y su caravana de naves colonias, las cuales en sus andadas hacia el centro de la Vía Láctea para completar su misión de encontrar y colonizar un nuevo planeta, se termina viendo envuelta en un conflicto en contra de una peligrosa especie de insectos gigantes alienígenas conocidos como los Vaira, entidades llenas de misterio con las que no es posible razonar y que poco a poco empezarán a diezmar los recursos y fuerza de la expedición. Es de esta manera que el protagonismo de estos eventos vendría a recaer en Alto Sotome, un joven estudiante de secundaria de actitud algo tosca y volátil que, deseoso de surcar los cielos y poder volar libremente, se termina uniendo a la SMS, una fuerza de combate especial de la Macross Frontier que funciona algo aparte de lo que serían las fuerzas regulares de la caravana, esto después de cruzar caminos con dos jóvenes, Cheryl Nob, una idol superestrella de carácter fuerte y adicta al trabajo, conocida como el Hada Galáctica, y Ranka Lee, una joven mesera prospecta idol de personalidad infantil y jovial, siendo ambas jovencitas de pasados complicados, las cuales terminarán sintiendo interés por el chico, que por su parte, demostrando ser tan denso como una piedra y un inecto en el romance, no hará demasiado caso a los intentos de las chicas por acercarse a él, pudiendo este solo pensar en volar. La historia, pues, como imaginarán, se desarrollará alrededor tanto del conflicto en contra de los Vaira como del triángulo romántico entre los tres personajes y el desarrollo y maduración de los jóvenes, desvelándose en el camino varios secretos y revelaciones que ayudarán a mantener el interés en la trama, que poco a poco irá complicándose más y más.
Dicho esto, la serie en un todo no está mal, es una obra competente a la hora de presentar y desarrollar su historia y personajes, y que como entretención logra su cometido de hacerte pasar un buen rato y hacerte interesar en buena parte de lo que presenta. Asimismo, Frontier es un título que, similar a como sucede con varios otros de sus pares de esta franquicia, pese a funcionar como secuela de la Macross original, no es dependiente de esta, llegando a hacerse referencias a personajes y eventos, tanto de ese anime como de otros títulos de la saga, de modo de hacerte sentir que todos estos trabajos forman parte de un mismo universo, pero no ahondando tanto en esto como para que llegues a sentir que te estés perdiendo de alguna información importante para la historia por no haber visto esos otros animes antes que Frontier, lo que en consecuencia la vuelve un trabajo muy accesible para todo aquel que esté interesado en ella, incluso si no sabes absolutamente nada de esta franquicia. Ahora bien, Frontier, como todo buen título de Macross, cuenta con los tres elementos característicos de estas series: el romance, la música y la guerra, por lo cual para explicarles el porqué de mis sentimientos tan dispares con este título, creo que lo mejor será detenernos y hablar de cada uno de ellos, siendo que todos tienen altibajos bastante marcados. Primeramente, hablemos del elemento del romance, el cual obviamente está representado mayormente por el triángulo romántico principal, aunque cabe decir que el anime nos entrega de algunas otras parejitas por aquí y por allá que también tienen lo suyo. Si bien este elemento está presente desde el inicio del anime, lo cierto es que no es de lo más atractivo. La obra se esfuerza por querer presentar un buen triángulo romántico, cosa que después de ver Macross 7, donde pasaban olímpicamente de esto, se agradece, pero por lo menos en mi percepción personal, esto falla debido a un elemento en específico, pero crucial, el cual es además, a mi parecer, el mayor lastre de toda la serie, y este no es otro más que el prota masculino de nuestra historia, Alto, y es que el muchacho, además de sufrir los males típicos de los protas jóvenes de anime cuando se trata del romance, resultando sumamente indeciso y costándole captar las indirectas y directas de las dos chicas que populan a su alrededor, el chico, para nuestro pesar, no es que sea tampoco el personaje más carismático o ameno que haya por allí, entrando él mismo dentro de ese arquetipo de personaje enojón y cascarrabias que constantemente parece estar molesto por algo, siendo difícil interesarse o empatizar con él y con sus problemas, no cayendo, como imaginarán, precisamente bien. Es más, cuando inicié a ver la serie, me costó mucho agarrarle el ritmo a esta, y esto en gran medida se debió a lo mal que me llegó a caer el prota en un primer momento, siendo muy insufrible. Por suerte, esta nefasta situación es hasta cierto punto compensada por las coprotagonistas femeninas de la historia, Cheryl y Ranka, que por lejos resultan personajes mucho más interesantes y amenos, y también por el cast de secundarios que logran hacerse de querer, mas esto no quita que Alto, como protagónico, resulte muy falto de carisma, aunque cabe aclarar que esto no significa que el chico sea necesariamente un mal personaje, en el sentido de que esté mal desarrollado o esté falto de algún buen trasfondo o motivación, es sencillamente que por su carácter es más una piedra en el camino, dificultando, por lo menos para mí, el disfrute de la obra, además que obviamente hace que todo el tema de romance se vea entorpecido al realmente no querer ver a ninguna de las dos chicas, que como ya comenté son mucho más agradables que él, ternar con una pareja tan cascarrabias, no logrando el anime vender el chipeo. En lo referente al aspecto musical de la historia, he de decir que para mi sorpresa, este no ha estado nada mal. Dejemos en claro que todo el tema de las idols a mí no es que me vaya mucho, y en el Macross original era una de las cosas que menos me atrajo, por lo cual no es que me esperara particularmente nada del mismo aquí. Pero la verdad es que toda la parte de la trama centrada en Cheryl y Ranka, con las dificultades y preocupaciones de la primera para mantenerse relevante pese a que todo esté en su contra y el lauro de la segunda para ir ascendiendo en este mundillo, resulta interesante de seguir y posiblemente siendo de lo más atractivo de la serie a mi ver, en especial porque las acciones de cada una afectan de una u otra manera a la otra, ya sea positiva o negativamente, ayudando así a aderezar esa realidad que ya de por sí había entre ambas chicas debido al tema del triángulo romántico, más sin llegar a convertir el asunto en una mala comedia ridícula y llena de mala sangre, como a veces ocurre en otras obras con situaciones similares, siendo que pese a las rivalidades y los celos que pudieran haber de alguno de los lados, entre las dos chicas siempre había un alto nivel de respeto y cordialidad, no existiendo realmente un odio entre las dos. Por su parte, lo que sería la presencia del poder de la música en la trama principal
con el conflicto en contra de los Vaira y el uso eventual de las idols como armas en combate, pues no estuvo mal. Puedo entender un poco la queja de ciertos fans que notan que el cómo es presentado el asunto de la música en esta historia difiere mucho de lo que se haya presentado en el Macross original, y es que mientras allí los efectos adversos de la música ocasionados a los enemigos por las canciones de la idol en turno eran solo consecuencia del choque cultural entre ambas razas, en Frontier nos encontramos con que la música se busca elevar a algo más bien relacionado con la biología, dando así el sentimiento de que se está cambiando alguna regla y establecida dentro de este mundo, y en consecuencia retconeando de alguna manera lo que se deja entrever en la serie original. Pero sinceramente, tras ver Macross Plus, donde las canciones de una idol virtual eran capaces de sumergir a miles de personas en un estado de hipnosis, y Macross 7, donde el poder del rock era la única arma efectiva para luchar en contra de un grupo de vampiros de energía alienígenas interdimensionales, como que lo planteado en Frontier realmente no pinta tan descabellado para este universo. Vamos, que no es en Frontier donde se empezaron a ver estos cambios en lo que sería la funcionalidad de la música y enaltecerla como una superarma definitiva, y ni por lejos me parece lo más loco presentado hasta el momento en esta franquicia. Cuando mismo diré que el enfoque que tomaron fue curioso y el cómo se implementó la música dentro de lo que fue el conflicto no estuvo mal, presentándose además algunas escenas que, aunque con similitudes con otras del anime original, supo mantener su distancia con esta para hacer su propia cosa. Sinceramente, más que con el tema de la música, si tengo el problema con la serie es con lo que fue el conflicto en sí y sus antagonistas, en otras palabras, lo referente al aspecto bélico de la historia. Tenemos entonces que si bien el tercer apartado cumple cabalmente cuando hablamos de la acción, con unos combates que, aunque puede que no brillen tanto como en su tiempo, debido a que el CGI empleado en el mismo no es que haya envejecido del todo bien, lo cierto es que las coreografías que presentan y la emoción que transmiten no tienen pierde, pero si dejamos esto de lado y profundizamos un poco más en lo que es el conflicto en sí, el por qué se está aconteciendo y los villanos detrás del mismo, la cosa como que no terminó de cocinarse del todo. En primer lugar, tenemos que los Vaira, más que un antagonista, son una amenaza. Si bien se presentan como esta raza capaz de diezmar poco a poco a los habitantes de la Macross, el asunto es que ellos, durante la mayor parte de la serie, son poco más que bestias rabiosas. Entre ellos no hay realmente algún personaje que les represente, por lo que a la final solo son una fuente de peligro que está allí para ofrecer un factor de amenaza constante, mientras la trama y los verdaderos villanos se van estableciendo. Y es que Macross Frontier, pese a ser un anime militar, más que una historia de guerra, es una de conspiraciones internas entre los propios humanos, cosa que no es que sea algo malo, si no fuera por el detalle de que los villanos principales son el estereotipo genérico de malo maloso, con tendencia a ser caras locas, lanzar miradas sospechosas cada que pueden y que hacen lo que hacen y fastidian la vida de todo el mundo con el objetivo de dominar la galaxia por tener algún complejo de Dios y poco más. Sí, ok, la serie intenta darle un poco de trasfondo a estos presentando algunas motivaciones, pero a la final las mismas ayudan poco o nada, y es que si bien este tipo de villanos no es que vengan mal del todo, en este caso se sienten como un elemento poco aprovechado, un villano malvado que está allí solo por el hecho de ser malvado y para poder presentar una amenaza final de tintes apocalípticos, pero que como personaje no tiene realmente mayor valor, haciendo que la conclusión no se sienta del todo satisfactoria. Le doy puntos a la serie por querer distanciarse de sus predecesoras en este sentido y presentar algo un poco diferente, haciendo que los propios humanos carguen con la culpa esta vez debido a la consecuencia de su propia ambición, pero no encuentro que el resultado haya sido satisfactorio, siendo que todo el apartado de los antagónicos y en consecuencia el conflicto generado por los mismos termina dejando mucho a deber, no siendo memorable en ningún sentido. Esto sinceramente me parece una lástima porque, como ya he comentado, a nivel de acción la serie cumple muy bien y ciertos momentos puntuales del conflicto, como la muerte de algún personaje, el cómo los principales sobrellevan la situación en la que están metidos, o sencillamente ver cómo la caravana de colonias se las va viendo cada vez más y más negras según avanza la serie, no están mal llevados o presentados y resultan interesantes de seguir. Sobre los personajes, dejando de lado al prota masculino y a los antagónicos, el elenco me parece correcto. Como ya venía comentando antes, Cherry y Ranka como protagonistas me parecen que dan muy bien la talla y con un peso constante durante el transcurso de la historia, resultándome la primera en particular un personaje muy atractivo, tanto a nivel de desarrollo como en lo referente a su diseño y personalidad. Asimismo, en el plano de los secundarios, tenemos a varios personajes que valen la pena mencionar, como puede ser Osmali, el hermano mayor de Ranka y superior de Alto, un piloto veterano muy dedicado a cuidar a su hermana y fanático de Fire Bomber, la banda de los protas de Macross 7,
Catherine Glass, oficial superior dentro de la Macross con conexiones importantes que tiene cierta relación con Ozma, los compañeros de Alto, Mikhail y Luka, los cuales, aunque no es que resulten precisamente memorables, tienen sus momentos y su peso dentro de la historia, en especial el primero, siendo este un mujeriego empedernido con una relación curiosa con una chica centrada y llamada Clan, una combatiente y amiga de la infancia del chico, que si bien es una mujerona que está en su forma gigante, por alguna razón cuando cambia a su tamaño humano, se vuelve una loli. El último personaje que me parece vale la pena mencionar es Berester, un piloto aliado de pasado enigmático y relacionado con los villanos de la serie, que tiene cierta conexión con Ranka y una rivalidad con el prota. De allí en más, el resto del elenco no está mal y varios de ellos logran tener algún que otro momento, pero la verdad es que en general no tiene mucho más que les haga resaltar. Visualmente hablando, el anime tiene sus peros, pero en un todo es cumplidor, dejando de lado que el CGI utilizado para animar las naves, mechas y los Vaira no ha envejecido de maravilla, notándose sus modelos no demasiado atractivos para los tiempos que corren. La animación per se cumple muy bien con su trabajo, entregando buenas escenas de acción y dinamismo, además de un buen nivel de detalle en el dibujo y un trabajo de fondos que, sin llegar al punto de ser despampanante ni nada, cumple correctamente con su labor. La música, como es lo normal en esta saga, es uno de los mayores alicientes de Macross Frontier, contando la serie con un repertorio bastante amplio de temas cantados y en su mayoría bastante atractivos, que se componen en gran medida de canciones originales y alguna que otra reinterpretación de un tema antiguo de la saga. Por su parte, los temas ambientales, si bien tal vez no destacan tanto como podrían, en general cumplen muy bien su función de ambientar. En fin, que para ir concluyendo, Macross Frontier es una serie con altibajos muy pronunciados. Lo que hace bien, lo hace muy bien, como es lo referente al manejo de sus protagonistas femeninas y el cómo lleva su parte de la historia, su grandiosa música o sus bombásticas batallas espaciales. Pero después el anime viene, se tropieza y se da de lleno en toda la cara. Es una serie que se puede disfrutar y que llega a ser muy entretenida si logras agarrarle el gusto, pero que por lo menos a mí me la puso difícil para poder tragar a su prota masculino, y a la final, debido a lo flojo de sus antagónicos, que por lejos me parecen los más olvidables con los que me he topado hasta ahora esta saga, sentí que la obra me dejó a deber con su conclusión. Por todo esto, Macross Frontier es una serie que me cuesta mucho recomendar. Si quieren verla, háganlo. Seguro que se entretienen, pero tal vez no es algo como para considerar una prioridad por sobre otros trabajos de la saga.